¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Octava Digital? Hemos invitado al periodista Manuel Hernández Borbolla para hablar de diversos temas que están ahí en la agenda, por supuesto, desde el tema de la violencia, el tema de los medios, el tema de Andrés Manuel López Obrador, su libro, el tema incluso de las vacunas de los niños que ha generado tanta controversia. En fin, son algunos puntos que queremos platicar con Manuel, preguntar su lectura, sus análisis. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí siempre contigo. Muchas gracias, mi querido Manuel. Oye, pues son varios puntos los que te queremos preguntar, tus análisis, tus lecturas. No te espantes, no va a ser ninguno de aritmética, ni mucho menos. Son estrictamente periodísticos. Oye, de entrada, el tema de la violencia que se está registrando en nuestro país y en donde escuchamos diversas posturas, pero parece que ninguna le quiere entrar de lleno al fondo de la misma, es decir, a la raíz de esta violencia que se está viviendo en México. Y nos tenemos que centrar en el calderonato que recibió un país, como tú lo señalabas en tu cuenta de Twitter, pero de otro muy, muy diferente. ¿Le tiene miedo? ¿Qué sector le tiene miedo a entrarle al fondo? Al fondo de lo que estamos padeciendo en materia de violencia? Pues es un sector que no quiere reconocer el desastre de gobierno que dejaron o que dejó el régimen neoliberal. O sea, ese es el fondo de la cuestión. Por eso no le quieren entrar de lleno a entender las causas estructurales de esta violencia. Y todo termina pues en un asunto muy superficial de comparar cifras, ¿no? Como si eso ya te diera una película completa de un fenómeno tan complejo como lo es la violencia. Ahorita vemos muy seguido en los diarios de la gran prensa nacional muchos comparativos sobre el número de muertos de los distintos sexenios, ¿no? Comparan el de López Obrador, el de Peña Nieto, el de Calderón, y lo comparan como si fueran en el mismo escenario, cuando pues esto pues es un disparate. Entonces lo que están tratando de ocultar es las causas de cómo se detonó el fenómeno de la violencia en México, pues obviamente para pegarle a López Obrador. Aquí en este país todo lo que sea pegarle a López Obrador, sea como sea, pues hay un sector que cree que es justificable. Yo lo que digo es no, o sea, sí estamos en un número muy alto de homicidios, pero no ha variado mucho de cómo tomó el país López Obrador a la fecha. Estamos alrededor de eh, pues, poco más de 30,000 homicidios dolosos al año. Y pues son más o menos los números que había al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues es un disparate comparar eso con los menos de 10,000 muertos por homicidio doloso con los que Calderón recibió al país. La gráfica del INEGI es muy clara. Hay un antes y un después. Hay un punto de quiebre que modificó la tendencia en el número de homicidios en México. Y lo vemos muy claramente en el 2007. ¿Qué pasó? En 2007 pues hubo dos cosas. El fraude electoral de 2006 y la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Obviamente tampoco es la única causa que explica la violencia en México, pero sí fue un detonante y es muy claro cómo pues la gráfica ahí está, ¿no? Es contundente, pero pues los analistas no le quieren entrar a este tema porque sería evidenciar muchos de los proyectos que durante muchos años respaldaron. Entonces pues sería como evidenciar sus propias mentiras y sus propias contradicciones y prefieren caricaturizar este asunto nada más mostrando cifras para generar una tendencia en la gente de que ahora estamos peor que nunca. Y sí, o sea, el número de homicidios es muy alto, pero hay que entender las causas y cómo llegamos a esta situación. Y ahí es a donde no le quieren entrar los simpatizantes de la derecha sobre todo. Manuel, esta semana vimos a un personaje que durante muchos años, tanto tu servidor, no sé si tú también, me imagino que sí, crecimos hasta cierto punto viéndolo en Televisa, que era su reportero estrella en Europa con sus intervenciones, el señor Alberto Peláez, y lo tomo de referencia por lo que mencionas. Este grupo de periodistas, entre ellos Alberto Peláez, que hablan de que ahora hay una enorme inestabilidad social. Cuando dices, pues, ¿dónde estabas antes, no? Sí, sí, o sea, es increíble. Y a mí pues ya me generó la sospecha pues de a qué interés está obedeciendo este personaje, ¿no? Porque la primera vez, bueno, pues lo puedes entender ahí, el asunto de que es de nacionalidad española y demás. Pero ya una segunda vez, o sea, yo me pregunto qué intereses hay detrás de alguien que se tiene que levantar temprano para ir a las conferencias, formarse, esperar a que te den la palabra y toda esta situación, nada más para ir a preguntar esas cosas
buen periodismo, a mí se me hace muy raro, ¿no? Entonces, creo que hay intereses de otro tipo detrás de esta situación. Y pues sí, te evidencia lo paradójico, y hasta López Obrador por eso le dio la palabra, porque sabía que iba a prestarse a este tipo de situación y de polémica. Ya se iba en la conferencia matutina y se regresó para darle la palabra a este personaje porque sabía que iba a dar pie a la polémica. Pero pues te habla de la irrealidad en la que viven muchos comunicadores, ¿no? O sea, que pontifican desde sus espacios en los medios de comunicación, y uno se pregunta, pues, ¿en qué dimensión de la realidad vivían? Porque debe ser alguna dimensión paralela como la iberósfera, una de estas. Pero cuando hablan de que la inestabilidad social en México empezó de 2018 para acá, o sea, como si la guerra contra el narcotráfico, como si la crisis humanitaria sin precedente histórico desde la Revolución Mexicana, con el número de desaparecidos, de homicidios dolosos, de fosas clandestinas, la precariedad laboral, todo el tema de las autodefensas que surgieron en Michoacán en 2013, eso no es estabilidad social. O sea, es increíble el nivel pues, de cerrazón mental, o sea, porque ya ni siquiera tienes que ir al terreno para enterarte de esas cosas. Con abrir los periódicos te darías cuenta de que en México pues ha habido una efervescencia social desde hace mucho tiempo atrás, el Yo Soy 132, Ayotzinapa, o sea, es increíble que salga ahora un comunicador a decir que antes había mucha paz y estabilidad social y que desde que llegó el nuevo gobierno esto ha cambiado. Digo, es caricaturesco, es ridículo, y pues evidencia cómo han operado muchos de los grandes medios de comunicación durante años. Oye, Manuel, en este marco que bien mencionas, de Andrés Manuel López Obrador, que sabía lo que iba a generar, sabía quién era Alberto Peláez, y por lo mismo decide incluso darle su palabra, sabiendo cómo iba a manejar la situación. Andrés Manuel López Obrador es un animal político, me queda muy claro. Y aquí entro el tema de su libro, un libro que ha llamado la atención, que ha tenido una buena respuesta incluso en ventas, pero ¿cuál es el fondo de este mensaje que lanza el presidente con un libro a la mitad precisamente del camino, en donde plantea temas hasta cierto punto que yo no me imagino a Peña Nieto dándolos a conocer, ni siquiera escribiéndolos? El caso de Cienfuegos, el caso, por supuesto, también del propio Peña Nieto, que se queja de que fue traicionado por una clase empresarial y se lo dice a su sucesor, Cienfuegos, con esta carta tan particular, pero también uno de los puntos que más llama nuestra atención es, bueno, obviamente lo de Evo Morales, pero el caso de López Obrador como animal político, como dando a entender lo que quiere que se vea de su gobierno, de su forma de operar como presidente. Sí, es un libro muy interesante por varios aspectos. El último libro, el de la economía moral, a mí me pareció flojón, porque era como la visión económica de López Obrador y demás. Y yo esperaba que este fuera un poco así, retórica de la que vemos habitualmente en las mañaneras, como tratar de justificar muchas cosas de sus 3 años de administración y demás. Pero tiene cosas interesantes, como bien lo mencionas, habla mucho de cómo está ejerciendo el poder López Obrador hoy. O sea, no es a toro pasado, como suele pasar con muchos libros de este tipo, ¿no? Que te enteras de los chismes y de los entretelones varios años después. Ahorita lo estamos viendo a mitad del sexenio, y que López Obrador decidiera revelar varios aspectos de cómo opera, pues es muy llamativo. El caso Cienfuegos para mí fue muy... pues me llamó la atención cómo operó ese caso, ¿no? Le llega la carta de Cienfuegos, escrita de su puño y letra. López Obrador dice, antes hay que estar completamente seguros que no tenga nada que ver Cienfuegos con las acusaciones que le está imputando la DEA, con unos mensajes telefónicos. Mandó a analizar la carta, y ya que estaban completamente seguros, salieron al ruedo. Hubo oposición de los mismos abogados del presidente para dar a conocer el expediente completo de la DEA. Él dijo, no, tenemos que darlo a conocer porque si no va a seguir escalando la crisis. Lo dieron a conocer y asunto arreglado la crisis, ¿no? Y eso me parece lo rico del libro en general, cómo te habla de la manera en que López Obrador toma esas decisiones desde su punto de vista. Obviamente, no podría ser de otra manera, ¿no? Pero me parece muy, muy revelador algunos de estos aspectos.
todo el expediente, que decidiera publicar en el libro el reporte militar completo de la misión de Evo Morales, también me parece una cosa atípica en un presidente de la República y un presidente en funciones, como lo repetimos. Entonces creo que sí, este año fue un corte de caja muy marcado para la administración de López Obrador. Hemos visto que después de las elecciones intermedias se han dado una serie de cambios en el gabinete, movimientos estratégicos. Ya soltó las anclas para que los interesados en disputar la presidencia de la República empiecen a moverse. Entonces es un parteaguas muy, muy interesante y también le manda varios mensajes a los opositores desde este libro, ¿no? Y trae aparte otros datos muy interesantes, como la tabla esta de las condonaciones fiscales. Creo que es lo más completo que al menos yo he podido ver sobre este tema y está pues bastante desglosado y demás, y llama la atención que lo haga un presidente de la República en funciones. Sí, porque a final de cuentas también da a conocer cuánto dinero se estaba dando a los medios. A mí me dejó impresionado la cantidad de recursos que recibió, por ejemplo, el Universal, ¿no? O sea, era increíble de verdad la cantidad de dinero que estaba dando Enrique Peña Nieto para que los medios de comunicación general hablaran bien de él. Incluso si hacemos comparativos, había comisiones y demás que no recibieron ese presupuesto en 6 años. Sí, la prensa pues estuvo mucho tiempo corrompida completamente, ¿no? Todavía hay que modificar algunos temas, hay algunos resquicios que todavía quedan por ahí de algunas anomalías, diría yo, en el reparto equitativo del gasto en medios. Pero lo que vimos en los sexenios anteriores pues fue infame, ¿no? O sea, uno que le tocó estar en varias redacciones, pues te dabas cuenta del control tan férreo que se impuso en este tema. Y pues llama la atención cómo López Obrador pues está tratando de marcar la pauta en todos estos aspectos. Manda mensajes a sus adversarios, manda mensajes a sus simpatizantes, y es muy interesante porque ahí también ya está delineando cuál es su visión en muchos temas de aquí a los próximos 3 años, que también vimos algo de eso en el informe de gobierno y otras cosas. Entonces, creo que es un libro interesante por varios aspectos. Yo, la verdad, cuando soy sincero, a mí me daba un poco de flojera, pero llegó a mis manos el libro, ya le eché un ojo y trae unas cosas interesantes. O sea, esto es el segundo capítulo que habla de la relación con Trump, lo de Evo Morales y demás. Es casi una novela, o sea, está muy bien, aparte está bien contada, está bien narrada. Entonces tampoco se vuelve tan pesado enterarse de los entretelones de la política mexicana en tiempo real. ¿Qué te dejó este episodio de Trump? Este episodio donde hablan incluso la famosa frase, ahora sí puedo hablar del muro. ¿Qué es lo que te deja a ti precisamente del personaje? Porque a final de cuentas López Obrador sabía con qué tipo de tigre se estaba metiendo, ¿no? Porque la persona de Trump, pues, todo el mundo la conocía. Sí, pero eso es lo rico del libro, te cuenta la anécdota, que para mí la anécdota es algo que enriquece mucho pues la vida de las personas en general, pero para entender estos asuntos políticos es bastante llamativo. Cuenta, por ejemplo, cómo en su visita a la Casa Blanca ya traía guardado en el bolsillo del saco un poema de Nicolás Guillén, poeta cubano, famoso por el movimiento llamado el negrismo, que hablaba sobre derribar murallas, ¿no? O hacía alusión a una muralla, y ahí te pone el poema completo. Ese pequeño dato de cómo López Obrador se tomó la preparación de cómo iba a responder en caso de que fuera necesario, y ya tenía ahí el misil, le llama él en su libro, ya tenía guardado el misil por si se requería, pues ya no se necesitó, pero te habla de cómo se prepara este animal político. Entonces es muy llamativo cómo procesa, cómo asimila, cómo lee, cómo interpreta las cosas López Obrador desde la presidencia, y más allá de que uno pueda tener algunas, estar de acuerdo en algunas de sus posturas y estar en desacuerdo en otras, te retrata mucho al personaje, y creo que es un documento muy interesante. Yo siempre hago la broma de que los historiadores del futuro que analicen el periodo de México que se llama la Cuarta Transformación o el mandato de López Obrador, pues tienen una cantidad de material impresionante. Todas las versiones estenográficas de las conferencias matutinas pues son una crónica diaria del pulso de un país. No es común contar con este tipo de herramientas o de material documental, y el libro creo que también abona un poco a entender a este personaje y a este proceso
complicado, contradictorio por momentos, que se llama la Cuarta Transformación, y también te deja entender pues cómo es, en este caso específico, pues la tensa relación con Estados Unidos. Yo hace poco hice críticas por la retórica del presidente en el tema migratorio, y aquí pues da algunas señales de cómo se viven estas presiones desde Washington, que existen, aunque el presidente no lo quiera reconocer. Oye, finalmente me quedo, Manuel, y cambiando un poco de tema, pero hablando también de lo que son los intereses detrás de muchas de estas decisiones, incluso intereses más allá de nuestra frontera. El caso de las vacunas a los niños, no preguntarte sobre la vacunación a los niños per se, sino a lo que hay. Me quiero centrar en el interés que hay detrás de las críticas a Hugo López-Gatell, que dice, a final de cuentas, si yo vacuno a un niño, estoy quitando la posibilidad a otra persona, y la gente lo enfoca más por el lado de que eso es un asesino, de que es un ser inhumano, pero ¿qué hay detrás de muchas de estas críticas que no parten precisamente de una sociedad como tal? Sí, a mí lo que me preocupa mucho en este tema es la manera en que precisamente muchos de estos medios y columnistas inconformes porque les quitaron una buena parte de sus ingresos en este sexenio, vía los jugosos contratos que les otorgaban desde anteriores gobiernos, pues a menudo lanzan campañitas, ¿no? Y el hecho de usar a niños como arma política a mí me parece una cosa bajísima y lamentable, ¿no? Entonces hay que entender bien cómo se está desarrollando este asunto. Hasta un par de semanas no había todavía mucha información sobre los posibles efectos colaterales de las vacunas en niños. De hecho, por eso la OMS e incluso UNICEF pues decían que no era recomendable vacunar niños por el momento, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya se adelantaron a ese proceso. Entonces eso generó una gran polémica. Aquí el punto es que yo sí veo toda una campaña detrás para tratar de exacerbar el miedo de un sector de la población que les están vendiendo la idea de que si no vacunan a sus hijos corren el grave riesgo de morir. Para el grueso, la gran mayoría, más del 99% de los niños del país, este riesgo pues es una fábula, es una invención, no hay evidencia documental que lo sostenga hasta ahorita, hasta septiembre de 2021, no hay evidencia. Puede ser que en un futuro cambie ese panorama, pero al día de hoy no hay evidencia de que el COVID represente un riesgo mortal para el grueso de los niños. Hay un sector de niños que tienen otro tipo de enfermedades, neumonía, comorbilidades, afecciones cardíacas, inmunosupresión, que a lo mejor en esos casos, ya dependiendo de lo que digan los médicos, la vacuna podría ser una posibilidad para reducir el peligro que sí tiene este pequeño sector de los menores de edad. Pero en los medios, cuando tú revisas la cobertura y los comentarios en redes, pues pareciera que el 0.001% de la población de menores de edad es la situación de 40 millones de menores de edad. Entonces, extrapolar casos que son muy específicos y venderlo como si fuera un riesgo generalizado es una trampa, es una aberración, y que muchos comunicadores están prestando en alimentar esta farsa con un objetivo político muy claro, que es criticar y denostar al gobierno, porque ni siquiera hay un interés real por tratar de entender la situación. No hay una crítica, o sea que a lo mejor sí le podríamos criticar al gobierno porque no hay una política clara para los niños con comorbilidades en el acceso a la vacuna y estos casos, ¿no? Eso sería una crítica más sensata, pero lo que estamos viendo es completamente irracional, y muchas de las críticas en contra de Gatell van en este sentido. Entonces, no es que uno salga a defender al gobierno, es que ¿cómo no vamos a criticar ahora sí que una serie de reproches tan irracionales, desmesurados y que tienen un claro interés político? Así hay que decirlo con todas sus letras, porque ni siquiera les interesa el bienestar ni la salud de los niños. Si les hubiera interesado, hubieran promovido desde hace mucho tiempo cosas como el etiquetado en la comida chatarra, que eso les valía gorro, ¿no? Durante muchos años, a estos sectores que están tan indignados ahora por este asunto, y para mí es una construcción mediática completamente, porque no hay apego con la realidad. Se han omitido o se minimizan cosas como esto, como la posición de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente ni aparece en la discusión mediática en estos temas, ¿no? Mi querido Manuel Hernández Borboya, yo te quiero agradecer como siempre estos minutos para la octava, oye.
No, muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio de la Octava.